El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos invita a permanecer unidos a Cristo. ¿Escucharon ustedes el Evangelio? Que no nos hace otra invitación sino a estar unidos a Cristo. Al punto que Jesús llega a decir: sin mí nada podéis hacer. Y Él quiere que nos mantengamos unidos y puso un ejemplo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. ¿Pueden los sarmientos dar frutos si no están unidos a la vid? La respuesta clara es no. Pues dice Jesús: así también ustedes no pueden dar fruto si no están unidos a mí. El Evangelio de hoy tiene clara la intención de decirnos a todos los cristianos que debemos mantenernos unidos a Cristo. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Para entenderlo mejor, cuando yo estaba pequeño me gustaba mucho subirme a los árboles de mango y de mamón, cuando estaban cargados, ¿no? Cuando no tenían mamones, pues ¿para qué? Cuando estaban cargados. Y yo recuerdo que papá al frente de la casa ahí, al lado del río, tenía una mata de mamón que cuidaba mucho. Y cuando ese mamón echaba mamones, papá era muy celoso con ese mamón. Y yo esperaba que papá se fuera y me le encaramaba a comer mamones. Pero un mal día,
Cuando dijeron, falsa alarma, ahí viene papá, era falsa alarma, era para los muchachos sabotearme a mí. Y yo me bajé rapidito y en el afán de bajarme, me agarré de un gajito con todo el peso y se partió el gajo. Como era falsa alarma, papá no venía, yo dije, papá se va a dar cuenta de ese gajo que se partió. Todo el tiempo él miraba al mamón cuando estaba cargado. ¿Qué hago? Fácil. Era niño. Fui, agarré un mecate y amarré el gajo al tronco. Y dije, pare de sufrir, papá no se dará cuenta. Y yo ya feliz. Y resulta que lo que dice Jesús, si la rama no está unida al tronco, muere. Para tener vida tiene que estar unido al tronco. Yo no lo sabía. Hasta ese entonces yo no había leído el Evangelio. Y no sabía eso. Yo lo amarré y lo pegué ahí. Y resulta que un día, como a los 3 días, el gajito comenzó a secarse. Y dijo, papá, ¿qué le estará pasando al mamón? Se está secando el arbolito. Hay que hacer algo, hay que echarle abono, hay que ver algo. Vamos a ver, pero es un solo gajo. Y papá se acerca y yo, Dios mío, que papá no mire, que papá no mire. Llegó papá y vio y dijo, ¡ay! Es que me partieron el gajo. Y lo amarraron con un mecate. ¿Dónde está Luis? Eso seguro era yo. Todo lo que pasaba era yo. Bueno, ahí sí fui yo. Me agarró y me dio una paliza. Porque en mi inocencia yo no sabía que un gajo, si estaba desconectado del tronco, moría. Eso es lo que Jesús dice. Él es el tronco, nosotros somos la rama. Si no estamos unidos a Él, estamos muertos. Ahora pregunto, ¿ustedes quieren morir o quieren permanecer unidos al tronco para no morir y tener vida? No solamente tener vida, dice, y unidos a mí podrán dar fruto, y fruto en abundancia. Si ustedes y yo queremos dar fruto y fruto en abundancia, debemos permanecer unidos a Cristo. Pero hay un problema. ¿Dónde está Cristo para unirme con Él? ¿Cómo hago para unirme a Él? ¿Qué hago yo para unirme a Cristo? ¿Cómo hago? Las Sagradas Escrituras nos presenta varias formas de unirnos a Cristo. Nos va enseñando cómo un cristiano se une a Cristo. En primer lugar, ¿cómo? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y versículo 27, y lo vamos a leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, porque ustedes ya saben por qué, porque yo no solamente le predico a los católicos, sino también le predico a los hermanos separados que ven los videos. ¿Qué vamos a hacer? Y ellos tienen que saber cómo nos unimos a Cristo, porque hoy el Evangelio nos pide que nos mantengamos unidos a Cristo. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Y así como un sarmiento no puede dar frutos si no está unido a la vid, así tampoco ustedes. ¿Cómo dice la Biblia que nosotros nos unimos a Cristo? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Porque supongo que si ustedes vinieron aquí es a escuchar la palabra de Dios para practicarla. ¿Cómo me uno a Cristo? 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. 27. 12 y después el 27. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo, entonces ya no lo presenta como la vid y los sarmientos, sino lo presenta como el cuerpo. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Ramas. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Así como el cuerpo es uno. Entonces es el mismo ejemplo, pero ahora no con la vid y los sarmientos, sino con el cuerpo. Así como el cuerpo es uno, otra vez. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Estas son las ramas, tienen muchos miembros. Paren la oreja. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo.
así también Cristo. Así también Cristo. ¿Observan algo? Ya nos explicó. Cristo quiere que estemos unidos a Él. Y dice la Biblia que nosotros somos muchos, como los sarmientos, como las ramas. Pero Cristo es uno y tenemos que estar unidos a Él. Y a pesar de que somos muchos, formamos un solo cuerpo. Así también es Cristo. Sigue. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos todos bautizados. Entonces aquí está la primera enseñanza. ¿Cómo nos hacemos uno con Cristo? En primer lugar, dice otra vez. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Para qué? En un cuerpo. En un cuerpo. ¿Cómo nos injertamos a Cristo? ¿Cómo nos unimos a Cristo en un cuerpo? A través del santo bautismo. ¿Quieren permanecer unidos a Cristo? ¿Quieren estar unidos a Cristo? Sí. Entonces es necesario el bautismo para unirnos a Cristo, su cuerpo, ser uno. Versículo 27. Ustedes, pues, son del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si somos bautizados, entonces todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Y cada uno en particular es parte de ese cuerpo por medio del bautismo. Por eso es que la iglesia le dice a los padres de familia, ustedes deben bautizar a sus hijos. ¿Para qué? Para que se unan a Cristo como el sarmiento está unido a la vid. Para que se unan a Cristo, así como son muchas las partes del cuerpo, pero el cuerpo es uno y todos nos unimos a ese cuerpo a través del santo bautismo. En primer lugar, ¿para qué nos bautizamos? Para unirnos a Cristo. Ahora, cuando la Biblia presenta a Cristo como la vid y nosotros los sarmientos, y luego lo compara con el cuerpo, ¿qué nombre le da Cristo a ese cuerpo? Porque no es un cuerpo físico como el que nosotros tenemos. El cuerpo físico es simplemente un ejemplo. Colosenses 1:18 pone el nombre a ese cuerpo que no es físico. No, pero que no deja de ser un cuerpo. Y ahí ustedes y yo, al bautizarnos, nos integramos a ese cuerpo. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. ¿Qué nombre le pondremos a ese cuerpo? Escúchenlo, que sea Pablo quien le ponga nombre. Y Él es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo. Aquí está el cuerpo. Él es miren la integridad, miren la integridad. Él es la cabeza del cuerpo. Pregunto, ustedes pueden, por ejemplo, se quiere casar usted con su mujer y usted dice, bueno, yo me quiero casar con ella, pero me caso con la pura cabeza. Me le botan el cuerpo. ¿Le parece bien? Bueno, pues la Biblia dice, Él es la cabeza, Cristo, otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo. Del cuerpo. ¿Y cómo llama a ese cuerpo? Del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo llama la Biblia el cuerpo de Cristo?
del cuerpo, que es la iglesia. Pregunto, ¿está hablando en singular o está hablando en plural? Presten atención, singular es una, plural muchas. Vamos a ver. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Singular o plural? Según la Biblia, ¿cuántas iglesias? Una. Ahora pregunto, ¿y esa iglesia es importante? El ejemplo que pone Pablo lo deja claro. ¿Es importante el cuerpo de su esposa o la pura cabeza? Respóndeme. Usted no puede decir, para mí lo más importante es la cabeza de mi esposa, le quito el cuerpo y lo boto y entonces me quedo con la cabeza. O como a mí me gusta la cabeza del cuerpo de mi esposa, pero el cuerpo no me gusta porque está en desorden. Entonces le quito el cuerpo de ella, lo boto y busco otro cuerpo y se lo pego a la cabeza. ¿Qué tal? Le pego el cuerpo de la vecina. ¿Puede hacerlo? Oye, qué curioso que Pablo, para gritarle al mundo que la iglesia es importantísima, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y que están íntimamente unidos el cuerpo con la cabeza, para decirles a los católicos que nunca será permitido en ningún tiempo, en ninguna época, quitarle el cuerpo a Cristo, que es la iglesia, y ponerle otro cuerpo que sea otra iglesia, los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Cómo se le va a quitar el cuerpo y se le va a buscar el cuerpo de la vecina y se lo va a injertar? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y hay algunos que dicen la iglesia no existe. Cristo no fundó ninguna iglesia. Si la iglesia no existe, si Cristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué Pablo nos engaña? Y mire que estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Será que la Biblia dice que Cristo tiene una iglesia? Repítalo. Colosenses 1:18 de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Escuchen. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién me dice a mí, siendo amante de la verdad, que Jesucristo no tiene ninguna iglesia? Solo un protestante. A la prueba me remito. El gato es blanco. Tengo los pelos del gato en la mano. Colosenses 1:18. Ay de aquel que proteste y diga, Cristo no tiene ninguna iglesia. ¿Qué le está haciendo? Le está cortando el cuerpo. Cristo sí, la iglesia no. ¿Qué le está diciendo? Me caso con la cabeza de mi esposa, el cuerpo lo boto. Ese cuerpo no me gusta. Voy a buscarle el cuerpo de la vecina y se lo inyecto. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Pero dígame si eso no es lo que hacen los protestantes. Los protestantes dicen, Cristo sí, Él es la cabeza. La iglesia que es el cuerpo, no. Pero como tiene que haber un cuerpo, pues a mí ese cuerpo no me gusta, esa iglesia no me gusta. Entonces voy a buscar otro cuerpo y se lo adapto a la cabeza. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y hay católicos ignorantes que repiten como loro lo que escuchan a los protestantes.
Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo no es iglesia. Cristo no es religión. Cristo es relación. Aleluya, gloria al Señor. Eso es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios, es palabra de Satanás. Y otros, peor todavía, dicen: yo soy la iglesia. ¿Te das cuenta el problema que tuvimos al comienzo? ¿Estamos cantando? El problema no. Es lo normal. Los protestantes se han metido dentro de la iglesia muy cuidadosamente, sin que la gente se dé cuenta. La iglesia católica canta a edificar la iglesia, a edificar la iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Los protestantes cantan la misma canción, pero le ponen la. Yo soy la iglesia. O sea, Cristo no fundó ninguna iglesia, la iglesia soy yo. No tiene que irse con la iglesia católica, no, la iglesia soy yo soy la iglesia. Entonces me decía un pastor: yo soy la iglesia. Yo le dije: si usted es la iglesia, el día en que usted se muera, ¿qué pasó con la iglesia? Se acabó. Digo, no se acaba porque Luis también es la iglesia. Le dije: entonces usted no es la iglesia. Usted es una iglesia. Entonces cante bien, cante: yo soy una iglesia. Si yo me muero, queda la otra. ¿No le gustó? Digo que yo me estaba burlando de él, delicadito. Pero echen cabeza, echen cabeza. ¿O no? Yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y yo soy parte del cuerpo de Cristo. No me pierdas, Luis. ¿Recuerdan 1 Corintios 12, 27? Yo no soy la iglesia, yo soy parte de esa iglesia, de ese cuerpo. La iglesia es el cuerpo y yo soy parte. Escuche. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembro cada uno en particular. Yo no soy la iglesia, yo soy miembro de la iglesia. Por tanto, en la iglesia católica jamás se debe cantar: yo soy la iglesia. Eso es protestante. Yo soy iglesia, eso sí. ¿Quién me puede refutar? Que venga algún protestante de cualquier religión y me diga a mí que Cristo no fundó ninguna iglesia. Dígamelo a mí. No se lo diga a los católicos que no conocen la Biblia. Díganmelo a mí. Díganme a mí que Cristo tiene muchos cuerpos, muchas iglesias. ¿Se imagina? Vuelva a Colosenses 1:18. Vamos a usar la imaginación. Vamos a creerle a los protestantes. Vamos a creerle que la iglesia, que Cristo fundó muchas iglesias, que todas las iglesias son de Cristo, todas. Entonces, ¿cómo diría aquí? A ver. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay hoy? Más de 60,000. ¿Pero cuántas fundó Cristo? Una. Ahí no dice: yo soy el cuerpo. ¿Qué digo? Yo soy la cabeza de las iglesias. Yo soy la cabeza. Las iglesias son mis cuerpos. Entonces nos imaginamos un genónimo. Digo uno por allá. Un genónimo. Un fenómeno. Un genónimo. Una cabeza con ¿cuántos cuerpos? Testigo de Jehová, un cuerpo. Pentecostales, otro cuerpo. Evangélicos, otro cuerpo. Adventistas, otro cuerpo. Mormones, otro cuerpo. Saquen la cuenta. Una cabeza con muchos cuerpos. Eso es un genónimo. Digo uno por allá. Eso es algo inconcebible. Pero la Biblia, para que a nadie se le ocurra fundar otra iglesia, dice, escúchelo de la Reina Valera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y yo tengo que estar unido a esa una y única iglesia que fundó Cristo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, y ahí yo tengo que estar. Yo no tengo que estar en la iglesia que a mí me guste, que a mí me nazca, que me caiga bien. Yo debo estar en la una y única iglesia que fundó Jesucristo, porque esa es su cuerpo y Él está unido al cuerpo porque Él es la cabeza. Y entonces Él dice: permanezcan unidos a mí. Y si no permanecen unidos a mí, están muertos, como el sarmiento. Si no está unido a mí, está muerto. Ahora comprenden por qué Satanás quiere que usted se salga de la iglesia. Para que usted sea como el gajito del mamón, que al desconectarlo del tronco que es el cuerpo, entonces muera. Eso es, Satanás busca la muerte espiritual de todos. Y una manera es separarlo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué los protestantes se engañan diciendo que Cristo no fundó ninguna iglesia? Porque están convencidos, seguros, de que los católicos jamás en la vida van a buscar en la Biblia donde dice que Cristo fundó una iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Será importante esa iglesia? Sí. Tan importante que la Biblia, que es palabra de Dios, la compara con el cuerpo. Y a Cristo con la cabeza. Y para que vean que no se puede separar esa iglesia de Cristo y que no se puede vivir fuera de esa iglesia, dice: Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Quite el cuerpo a ver, mate el cuerpo a ver, si no está matando a Cristo. Por algo Pablo dijo que él perseguía a Cristo. ¿Se acuerda cuando, a ver si ustedes recuerdan la Biblia, cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 Pablo iba camino a Damasco? ¿Se acuerda que una luz se le apareció y una voz le dijo? A ver, ¿qué le dijo la voz? Saulo, Saulo. ¿No estaban ustedes cuando eso? Saulo, Saulo. Gracias, hermano Luis. Dígalo duro. ¿Por qué me persigue? Ah, el pastor. Tenía que ser el pastor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y Saulo perseguía a Cristo? Ya Cristo había muerto. Si ya Cristo había muerto, ¿por qué Saulo escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él queda perdido. Y dice: Señor, ¿y quién eres tú? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice: pero es que yo no persigo a Jesús, yo persigo a estos sinvergüenza, a los católicos. ¿Y qué había dicho Cristo? Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, si Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, perseguir el cuerpo es perseguir a Cristo. Por eso Pablo se arrepiente. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, Pablo se arrepiente de haber perseguido el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Pecado mortal. Querer destruir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Querer perseguir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles
¿Por qué Pablo dice que él es el más pequeño de los apóstoles? Doña Lupa, ¿por qué Pablo es el más pequeño de los apóstoles? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo dice que ni siquiera es digno de ser llamado apóstol? Respiren profundo. Ahí viene la respuesta. Profundo, ¿por qué? Porque Pablo cometía el mismo y exactamente el mismo pecado que los protestantes. Véanlo con la lupa, véanlo. No soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias otra vez? Porque perseguí a la iglesia. ¿Cuántas? A la iglesia. Estábamos leyendo de la Biblia. Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Otra vez. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Los protestantes que me digan que todas las iglesias son de Dios, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Dios tiene una iglesia. Y Pablo perseguía a esa iglesia. Y el protestante que me diga que Dios no tiene ninguna iglesia, que Dios no es iglesia, que Dios no es religión, que Dios es relación, eso es palabra de Satanás. Compruébemelo con la Biblia. Compruébemelo con la Biblia. ¿Cuántos católicos ya andan repitiendo como los protestantes? Eso es lo mismo. Yo voy al culto protestante, yo voy a la iglesia, eso es lo mismo. Al fin y al cabo es de la misma iglesia. No, Señor. Dios tiene una iglesia. Y Pablo perseguía a esa iglesia y dice: yo soy un aborto, indigno de llamarme apóstol, el más pequeño de los apóstoles. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Si Dios no tiene iglesia, ¿por qué Pablo la perseguía? Y si Dios tiene una sola iglesia, ¿por qué los protestantes tienen muchas? Y si la Biblia dice que Dios tiene una iglesia, ¿por qué los católicos no creen? Y ya andan repitiendo como loros que cualquier iglesia es igual. Entonces, si cualquier iglesia es igual, esto no es palabra de Dios, esto es basura, tirémoslo allá al basurero. Pero si esto no es basura y esto es palabra de Dios, entonces es verdad lo que dice Cristo. La iglesia una es su cuerpo, y dice Pablo, y yo soy el más pequeño de los apóstoles por haber cometido el pecado de los protestantes. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Haber perseguido a la una y única iglesia de Dios. Ese es el pecado de los protestantes. ¿Pero quién se lo dice? Nadie. Entonces ellos dicen: yo no tomo, yo no fumo, yo no cometo adulterio, yo no bailo pecado, yo pecado no tengo. Sí tiene un pecado. Está destruyendo la una y única iglesia de Jesucristo. Y ese era el pecado de Pablo. Cuando Pablo se convierte, ¿acaso Pablo no creía en Dios? Y ustedes leen Hechos de los Apóstoles capítulo 22, Pablo era creyente en Dios más que cualquiera. ¿Acaso Pablo no conocía las Escrituras? Si ustedes leen, Pablo era fariseo, criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de aquel tiempo. Pablo creía en Dios, Pablo conocía las Escrituras hasta entonces. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo no perseguía a Cristo. ¿A quién perseguía? Porque perseguí, dice Pablo, a la iglesia de Dios. Cuando se persigue a la iglesia de Dios, se persigue a Cristo, porque Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Vean aquí, vean a este hombre. No podemos quitar el cuerpo que es la iglesia, separarlo de la cabeza que es Cristo. Sería matar a Cristo. Eso es lo que hacen los protestantes. Separen, pues separen la cabeza del cuerpo. Venga, alguien lo separe. A ver si no mata a Luis. A ver si no lo mata. Sepárenlo, venga. Lo mata. ¿Y qué es lo que hacen los protestantes? Matar a Cristo. Separar la cabeza que es Cristo con el cuerpo que es la iglesia.
o Pablo nos engañó, o la Biblia es mentira, o la Biblia es una basura, hay que tirarla al basurero entonces. No, lo que pasa es que los protestantes saben que los católicos no leen la Biblia. Entonces vienen engañando a la gente. Y por eso hay miles y miles de iglesias que no son de Cristo. Y ellos dicen que es la iglesia de Cristo. ¿La iglesia de Cristo? Compruébemelo. ¿Hace cuánto vino Cristo? A mí me da mucha risa, me río, qué risa me da. A mí cuando los protestantes me dicen, yo soy la iglesia mía es la de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y yo le pongo el ejemplo a ustedes. Imagínense una señora sale embarazada y resulta que su esposo murió hace 30 años y ella sale embarazada y usted se queda mirando y le dice, ¡uy, doña Petronila! ¿Y eso? Dice, de mi difunto marido. Usted, para no meterse en chisme ni nada, usted se va para la casa de difunto marido, murió hace 30 años. Después cuando llega y ve una belleza de niña y le dice, a ver, ¡ay, qué niña más linda! Y usted vuelve. ¿Y quién es el papá? Pues mi difunto marido. ¿Cómo así? ¿Usted no sabe cómo se llamaba mi difunto marido? Sí. ¿Cómo llamaba? Se llamaba Luis. ¿Usted sabe cómo se llama esta niña linda y hermosa que ve aquí? No. Se llama Luisa. ¿Ve que sí es hija de mi difunto marido? A Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Ven la iglesia cristiana evangélica? Sí, esa es de Jesucristo. ¿Y hace cuánto vino Jesucristo? ¿Hace cuánto vino, murió y dio la vida por nosotros? Hace 2000 años. ¿Y hace cuánto nació su iglesia? Hace 50 años. ¿Y cómo usted me dice que es la de Cristo? Pues bueno, si es la de Cristo, porque Cristo significa el ungido y cristiano significa que viene de Cristo. A Petronila le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así le ponga el nombre de Luisa, no es hija de su difunto marido, que se llamaba Luis, y hace 30 años. Así le ponga iglesia cristiana, no es de Cristo, porque Cristo vino hace 2000 años y tiene que ser la iglesia que fundó Cristo y tiene que tener 2000 años y por eso todas se llaman cristianos. Porque dice, de aquel que murió hace 2000 años, pero acaban de fundarla hace 50 años, hace 100 años. Esa no es la iglesia de Cristo, la de Cristo lleva 2000 años. Pero así engañan a los tontos. Ahora Jesucristo hoy dice, así como la vid, como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así también ustedes si no están unidos a mí. ¿Cómo? Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Si no estamos unidos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Pablo creía en Dios, conocía las Escrituras, pero Pablo estaba fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué tuvo que hacer? Convertirse. Dejar el licor, no tomaba. Dejar de robar, no robaba. ¿Qué hacía Pablo? Perseguir a la iglesia de Dios. Entonces Pablo se mete a la iglesia de Dios, se convierte. Los protestantes tienen que convertirse, pero ¿cómo se van a convertir si los católicos no le predican? ¿Y cómo le van a predicar si no se preparan? ¿Y cómo se van a preparar si no vienen a las escuelas de Biblia? El Padre Toro está haciendo todo el esfuerzo de venir todos los sábados a darle enseñanzas de 6 a 8 de la tarde. Pero ustedes se dan el lujo de no venir.
¿Por qué? Porque no les importa prepararse. Si tuvieran que ir a Roma, a Jerusalén, a Estados Unidos a prepararse, tendrían razón. Pero es aquí y no vienen a prepararse. ¿Qué quieren? Bueno, de todas maneras yo seguiré preparándolo. Valga la cuña. Este mes, que es el mes de la Virgen, el tema que estamos tocando es el tema de la Virgen María. Si ustedes quieren saberlo, vengan, traigan la Biblia, conozcan sobre la Virgen María. Pero entonces Jesucristo dice que tenemos que estar unidos a la iglesia. Ella es su cuerpo, Él es la cabeza, y si no nos unimos todos al cuerpo que es la iglesia, no podemos dar frutos. Y esa iglesia que fundó Cristo, según dice Hechos capítulo 2, versículo 47, esa iglesia, cuando usted y yo nos integramos a esa iglesia, vamos camino a la salvación. Y lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Hechos capítulo 2, versículo 47. Óiganlo, ¿me tengo que unir a esa iglesia o no? ¿Y Dios quiere que nos unamos a esa iglesia o no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia una, el Señor añadía cada día a la iglesia. A ver, ¿para qué nos añadimos a la iglesia? ¿Para qué nos integramos a la iglesia? ¿Otra vez? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia, si me mantengo unido en la iglesia, así como la vid está unido, así como el sarmiento está unido a la vid, puede dar fruto y tiene vida, así también. Pero si ustedes se separan de la vid, mueren. El sarmiento, si no está unido a la vid, no puede dar fruto. A ver, entonces, según la Biblia, ¿cómo nos unimos a Cristo? A través del sacramento del bautismo. Según la Biblia, ¿cómo nos integramos a Cristo y somos uno con Él? A través de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, que cuando usted y yo nos bautizamos, nos integramos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Cristo la cabeza, ahí vamos a tener vida y a dar fruto. Pero no solo eso. Para estar unidos a Cristo, en común unión con Cristo, es necesario algo más. Según dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16, hay necesidad de algo más. Vamos a ver qué es necesario para estar unidos a Cristo. ¿Qué es lo que Jesús nos pide hoy en el Evangelio? Si ustedes no permanecen unidos a mí, no pueden dar fruto. Y si no permanecen unidos a mí, serán cortados y echados al fuego. ¿Cómo nos vamos a unir a Él? Miren, la común unión con Cristo. Pongan atención, la común unión con Cristo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo entramos en comunión con la sangre de Cristo? Con la copa de bendición que bendecimos siempre que vamos a misa. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos. El pan que partimos, la fracción del pan, la Eucaristía. No es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo pregunta, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Explicación, ¿cómo nos unimos al cuerpo de Cristo? ¿Cómo el sarmiento está unido a Cristo? Permanece unido a Cristo. Versículo 17, paren la oreja, pongan lupita y háganle zoom. Siendo un solo el pan, siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, los que vamos a la Eucaristía, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Cómo nos unimos a Cristo?
¿Cómo formamos un solo cuerpo? Por medio del bautismo para entrar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo nos mantenemos en común unión? Toda la vida. ¿Cómo nos vamos a mantener en común unión? La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno y todos somos distintos, pero todos al comer del mismo pan formamos un solo cuerpo. ¿Y no se dan cuenta que eso es lo que atacan los protestantes? Atacan la Eucaristía, atacan la iglesia, el cuerpo de Cristo, atacan la Eucaristía que nos permite estar en común unión con Cristo. ¿O no lo dice Juan 6:56? Si no lo dice en la Reina Valera, no me lo crean. Si me lo dice la Reina Valera, créanlo. No es palabra mía de yo. ¿Ustedes no se dan cuenta que yo hago el esfuerzo de aprenderme la cita? Díganme si a ustedes no les cuesta aprenderse la cita. A mí también. ¿Y por qué me las aprendo? Porque hago el mayor esfuerzo de estudiar y escudriñar las Escrituras para darle a ustedes el maná, el pan vivo bajado del cielo, para darle a ustedes la luz, la sabiduría que viene de lo alto, para que ustedes tengan ese alimento espiritual. Y para que ustedes nunca digan lo que dicen los protestantes, eso es palabra del cura, eso es invento del cura. ¿Ven el esfuerzo que yo hago a aprenderme la cita? Para taparle la boca a los protestantes, para que cuando ellos digan eso es invento del cura, usted diga, no sea mentiroso, él nos da capítulo y versículo, ni siquiera él lee la Biblia. Y cuando yo le digo que el pan nos une a Cristo en una sola intimidad con él, como él dice, permanezcan unidos a mí como el sarmiento permanece unido a la vid. ¿Cuándo nos unimos a él y permanecemos unidos a él? Óiganlo, de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. El que come mi carne. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Y bebe mi sangre, la Eucaristía, la Santa Misa, la Santa Comunión. ¿Qué pasa? Óiganlo. Lupita no, con la lupa. Óiganlo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. ¿Qué pasa? En mí permanece, y yo en él. Común unión, permanezcan unidos a mí, y yo en ustedes. Así como el sarmiento permanece unido a la vid, da fruto, pero si se separa, muere. El que coma mi sangre, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, permanece unido a mí y yo permanezco unido a él. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo? ¿No lo ven? ¿Y por qué los protestantes le dicen a la gente que no coman su cuerpo, que no beban su sangre? Porque no quieren que permanezcan unidos a Cristo. Y cuando a mí me ponen a elegir a quién creerle, si a Cristo en su palabra o a los protestantes, yo me declaro por Cristo. Y a los protestantes los ignoro. No les hago caso. Porque el que le cree a un protestante es un creyón y el que le cree a Cristo es un creyente. ¿El que dice Cristo? Permanezcan unidos a mí. ¿Cómo? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece unido a mí y yo en él. ¿No lo dicen las Escrituras? Y entonces, ¿por qué los católicos no quieren comulgar? ¿Y por qué los católicos tienen tanto tiempo sin confesar si no quieren comulgar? Y entonces, ¿por qué los protestantes que conocen muchísimo de Biblia, que escudriñan las Escrituras, por qué no quieren comulgar? ¿Y por qué se ríen de la Eucaristía? ¿Y por qué se burlan de la Eucaristía? Hermanos, si no les hablo con la Biblia en la mano, si no les muestro los pelos del gato en la mano, no me crean. Pero si se la muestro, deben creerlo. Y si no lo creen, yo no lo voy a juzgar. La palabra de Dios los va a juzgar en el último día. A ver, ¿quién se acuerda de esa cita?
¿Quién es que se acuerda de esa cita? Venga para acá. Traiga la Biblia, a ver. A ver si usted se acuerda. El que dice, yo no lo voy a juzgar. La palabra lo va a juzgar. Ahí estaba escrito, ¿por qué no lo creyeron? ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis 3:10. No es. Venga para acá usted, traiga la Biblia para que lo muestre. ¿Usted cree que los muchachos no están estudiando? ¿A dónde lo dice? Juan 12:48. Búsquelo a ver si es verdad o mentira. Juan 12:48, dice el Señor, yo no los voy a juzgar. Lo escrito está. Si en la Biblia decía, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, permanece unido a mí y yo en él, así es. Y lo que está escrito está. Yo no lo juzgo, lo juzgará la palabra. Escúchenlo. El que me rechaza y no acepta mi doctrina ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo he enseñado lo condenará el último día. ¿Y cómo lo dice la Reina Valera? Gracias. Escuche, ¿cómo dice la Reina Valera? El que me rechaza y no recibe mis palabras. Y no recibe mi palabra, la de Juan 6:56. El que come mi cuerpo y beba mi sangre permanece unido a mí y yo en él. Tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Escuchen, protestantes, escuchen. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Escuchen, católicos, escuchen. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque el Padre Toro se aferra a la palabra y cree en la palabra firmemente. Porque esa palabra nos va a juzgar. Lo que escrito está escrito y punto. Lo que digan los protestantes, pregúntenme si me importa. Pregúntenme. A mí me importa lo que está escrito, porque a mí no me van a juzgar los protestantes. A mí me va a juzgar la palabra que está escrito. Esa es la que me va a juzgar. Si estaba escrito ahí, ¿por qué no le hicimos caso? Porque el pastor fulano dijo, a mí qué me importa lo que diga el pastor, ¿acaso ese es Dios? Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No tiene que estar creyéndole a otro, a Cristo. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, cuidado y no creen. Cuidado, la palabra lo va a juzgar. Padre, usted se la pasa peleando con los evangélicos. La ignorancia es atrevida. Yo no estoy peleando. Yo les estoy explicando con lujo de detalle, con capítulos y versículos, el evangelio verdadero de Jesucristo. Para que conozcan la verdad. Para que dejen el engaño, la mentira. Y para que los católicos estén firmes en su fe y no se dejen engañar. Yo no estoy peleando. Entonces, queridos hermanos, dice la Biblia, ¿cómo vamos a estar unidos a Cristo? Otra vez Juan 6:56 y luego lee el 57. ¿Cómo vamos a estar unidos a Cristo? Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Eso se llama común unión, unidos a Cristo, como el sarmiento unido a la vid. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come. Y los protestantes no quieren que lo comamos. ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. Y hay católicos que no quieren comerlo. ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. ¿Qué pasa? Él también vivirá por mí. Entonces dice, así como el sarmiento está unido a la vid y puede dar fruto, vive. Y si no está unido a la vid, no puede vivir. El que me come vivirá por mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Vamos a San Juan capítulo 15, versículo 1.
Vamos, lo del sarmiento. Escúchenlo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Jesús dice que el que no da fruto, lo cortará, lo tirará. Pero el que da fruto, ¿qué va a hacer con el que da fruto? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? No lo corta, no lo corta. Pero hace algo. Lo poda. ¿Alguna vez han podado ustedes algún árbol? ¿Saben qué es podar? Agarrar un charapo o agarrar una tijera y comienza a cortar. Pregunto, ¿será que no le duele al árbol? Sí le duele, sí le duele, pero lo está podando para que dé más fruto. Usted no se da cuenta que cuando usted se integra a la iglesia a trabajar y está dando fruto, lo podan, agarran y le dan duro y usted dice, ¿pero por qué? Si yo lo que estoy dando es fruto en la iglesia, yo lo que estoy trabajando en la iglesia, ¿por qué me dan tan duro? Y dice Dios, tranquilo, mijo, tranquilo que te estoy podando. Tranquilo, mijo, que te estoy podando. Déjate podar, porque si no te podo no da fruto. Es necesario podarlo para que dé más fruto. Y los católicos que no conocen la Biblia, cuando Dios comienza a podarlo, dicen me largo de la iglesia. ¿Por qué? Porque me están podando. ¿Y no sabe que es necesario que lo poden? ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y a los católicos quieren dar fruto, pero que no lo poden. No quieren sufrir nada. Y dice la Biblia, tendrán que sufrir una podada para que den más fruto. El árbol que da fruto, le dan palo. Imagínense usted cuando llegaron a la cosecha de los mamones. Pobre, papá nos pegaba todos los días, porque nosotros agarrábamos los palos y ¡dele palo! Y el arbolito se ponía, y papá decía, ¿pero por qué le dan palo? Porque queremos comer mamones, da fruto. El católico que da fruto le dan palo, y si el fruto es bueno le dan más palo todavía, hasta lo de la familia. ¿O no? Cuando el árbol da fruto, pero no es bueno el fruto, le dan palo los de afuera. Los de la familia saben que son feos, eso no lo comen. Pero cuando es bueno, hasta los de la familia le dan palo. ¿Los católicos no saben eso? Entonces dice, ay, yo no, ahí me dan palo. Y dice la Biblia, es que no han leído Juan, entonces 15, del 1 en adelante, el que da fruto no será cortado de raíz. Pero para que dé más fruto, vamos a podarlo. ¿Qué significa vamos a podarlo? Porque cuando da fruto, el ser humano se siente grandote. Y Dios dice, vamos a podarlo para que no crezca tanto. Para que no se le suban tanto los aires, ¿verdad? Para que no se vuelva orgulloso, soberbio como el diablo y se vaya al infierno. Entonces Dios lo va podando para que vaya bajando, para que crezca en humildad, para que crezca en sencillez, para que crezca en santidad. Pero ¿cuánto nos duele cuando nos podan? ¿Cuánto nos duele cuando nos dan duro? Si yo les contara a ustedes cuántos palos me han dado, cuánto me han podado, ustedes dirían, no, yo me hubiese largado de la iglesia hace tiempo. No. Y estoy convencido que cada poda que me dan es para dar más fruto, más fruto. Y estoy emocionado porque estoy en la Florida y la Florida va a ser un semillero de santos. Y ustedes se imaginan cuando todos los hogares sean santificados y los esposos sean santificados.
y los hijos sean santificados por el santo matrimonio, santificación del hogar, y comiencen a crecer esos santos, y hayan varios doctores, José Gregorio Hernández, que sean declarados santos, y aunque no sean declarados santos, que lleguen al reino de los cielos. ¿Ustedes se imaginan eso? ¡Qué fruto más rico! Que me ponen todo lo que sea para seguir dando fruto. Porque aquí la Florida, ustedes lo verán, con sus propios ojos lo verán, todos estos niños que están estudiando la Biblia y los adultos que quieran y que vienen a confesarse y que vienen a comulgar y que han santificado el hogar y quieren santificar, hacer santo el hogar, hacer santo el esposo, hacer santa la esposa, hacer santo a sus hijos. Ustedes lo verán con sus ojos. A lo mejor yo ya estaré muerto, a lo mejor estaré en otra comunidad, pero ustedes van a recordar a aquel cura que vino a traer la semilla del reino de los cielos, que vino a sembrar la semilla de la santidad para que el pueblo de la Florida sea santo. Y un día nos encontraremos en el reino de los cielos. Más temprano que tarde, entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo, ninguno. Si quiere apostemos. Apostemos lo que quieran. Entre 100 años ya todos se lo han tragado los gusanos. ¿O no? Entonces no es tan lejos, no es tan lejos. Vamos a dar fruto. Pero vamos a dejarnos podar. Vamos a dejarnos podar. Que Dios poda para que demos más fruto. Católico, el día en que usted esté trabajando por Dios y le den palo, no llore. Dígale, gracias Señor. Esto quiere decir que he dado fruto y esto quiere decir que tú me estás pidiendo más fruto. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el Evangelio. Y a eso los animo, a que ustedes y yo demos fruto de santidad. Seguimos. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A mí me gusta donde dice lo podará. Ese le limpiará como que, pero lo podará me encanta más. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Dice que la palabra nos poda. ¿Por qué la palabra nos poda? Porque aquel que está tomando licor y se embriaga los fines de semana, cuando agarra la Biblia y lee, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, comienza a pensar, yo quiero entrar al reino de los cielos, yo voy a dejar el alcohol. Ya se está limpiando. Aquel que vive en concubinato dice, yo estoy viviendo en concubinato, la Biblia me dice que debo casarme, santificar el hogar. Oh, yo voy a casarme. Entonces está limpiándose. Aquel que dice mentiras, dice, oye, aquel que persiguió a la iglesia, dice, oye, está haciendo algo malo. Aquel que está viviendo en adulterio, aquel que está cometiendo cualquier pecado, dice, oye, la Biblia me pide esto. Entonces comienza a corregirse, a limpiarse. La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra va dispersando las tinieblas y va dejando que su mente y su corazón esté radiante de luz. Pero esto es la palabra de Dios. Sigue. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Esa es la comunión. Otra vez. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí. No se salgan de la iglesia. Ella es mi cuerpo. Yo soy la cabeza. Permanezcan unidos a mí y yo en ustedes. Otra vez. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mí. No se vayan a una secta. Permanezcan en mí. La iglesia es mi cuerpo. Yo soy la cabeza, permanezcan en mí. ¿Otra vez? Permanezcan en mí. La común unión, permanezcan en la Eucaristía, permanezcan en la comunión. Y yo en ustedes. Quien me come vivirá, él en mí y yo en él. Permanezcan en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. La Eucaristía nos ayuda a dar frutos, a estar animados. Estar en la iglesia de Cristo nos permite dar frutos. Vamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
el que permanece en Cristo, en la Eucaristía, dentro de la iglesia de Cristo, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, yéndose a una secta, testigo de Jehová, pentecostal, adventista, mormones, separado de mí, ya no quiere comulgar, ya no comulga. separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera. Palabras mayores. ¿Otra vez? El que en mí no permanece, será echado fuera. Palabras mayores. ¿Otra vez? El que en mí no permanece, será echado fuera. ¿Qué palabras? El que en mí no permanece, el que se sale para las sectas, el que no comulga, el que no quiere recibir al Señor, será echado fuera. Será echado fuera como un pámpano y se secará. Se secará, muerto en vida. ¿Se acuerda que un día Jesús dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos? Hay muertos en vida. ¿No se acuerdan ustedes? Y si quiere, se lo recordamos, usted tarea para la casa. ¿No recuerdan 1 Corintios capítulo 11, versículos del 29 en adelante? El que coma sin descubrir que ahí está el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Y por no distinguir que ahí está Cristo, muchos están débiles, otros enfermos y otros han muerto. ¿Está escrito? ¿Lo tiene Luis? Escúchenlo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, Sin descubrir que ahí está Cristo, el cuerpo del Señor, sin discernir, sin darse cuenta que ahí está el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? juicio come y bebe para sí, Y escuchen lo que viene. por lo cual hay muchos enfermos Muchos enfermos, y debilitados, otros débiles, y oigan lo que viene. Oigan lo que viene. muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Muchos duermen, han muerto. Entonces, queridos hermanos, algunos enfermos, otros débiles y otros muertos, espiritualmente hablando, por no reconocer a Cristo que está en la hostia y en la común unión con nosotros. Sigue Juan. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Allá quieren llegar? No. Vamos a mantenernos unidos a Cristo en la iglesia, a través del sacramento de la comunión. Sigue. Si permanecen en mí, Si permanecen en mí, en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia católica. Si permanecen en mí, el que come mi cuerpo y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Si permanecen en mí, y ahora agrega algo más, escuchen la tercera condición. si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Ahora le agrega, no solamente debo ser bautizado, debo estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, debo recibir la común unión con Cristo y debo oír su palabra y permanecer en su palabra. Escuche de nuevo. si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Su palabra debe permanecer, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde lo dice la Biblia? Mateo 4:4. y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, Escuchen, ¿quieren glorificar a Dios? ¿Quieren darle gloria a Dios? Escuchen, en esto es glorificado mi Padre, en esto Dios se goza, se gloría cuando usted está en la única iglesia que fundó Cristo, cuando usted permanece en común unión con Él, cuando usted permanece en su palabra. En esto se gloría a Dios.
en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y Dios se gloría en eso, y así podemos dar fruto y somos verdaderos y auténticos discípulos de Cristo. Papá Dios, gracias porque a través de tu palabra hoy descubrimos cómo permanecer unidos a tu Hijo Jesucristo. Queremos unirnos a Él aquí para vivir con Él allá. Te pedimos por los hermanos separados que están engañados, para que un día conozcan la verdad que tú nos dejaste en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a nosotros los católicos a conocer nuestra fe, a vivirla y a proclamarla, y enseñarla a los demás. Ayúdanos, Señor, para que todos formemos un solo cuerpo en la una y única iglesia y nos mantengamos unidos con un mismo pan, el pan vivo bajado del cielo, y a través de tu palabra todos caminemos hacia el reino. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.